Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a presentar una práctica de electrónica básica, no muy común, con el tema transistores MOSFET. Entre los objetivos tenemos comprobar el funcionamiento de la configuración de polarización de un transistor MOSFET de canal N y también obtener las mediciones de los circuitos propuestos. Como breve introducción, nosotros tenemos que la práctica que vamos a realizar utiliza un FET, que en realidad es una familia de transistores que se basan en el campo eléctrico para controlar la conductividad de un canal en dicho material. Bueno, en este caso hemos utilizado un MOSFET IRF640 y de ahí como materiales tenemos resistencias de 330K ohmios, que es esta de aquí, reconozcan por los colores, el código de colores, y también tenemos una de 470 ohmios, la de aquí, y también una resistencia de 470K pero y una de 1.2K ohmios, ¿sí? El circuito lo tenemos aquí en nuestra computadora ya simulado, y si nosotros podemos ver la configuración es en divisor de voltaje. Tenemos en nuestro MOSFET IRF640. ¿Sí? Hemos puesto también un amperímetro con una fuente de voltaje de 12 voltios. Entonces vamos a terminar de conectar esto para que quede demostrado. Conectamos acá porque esto va a ser por divisor de voltaje. Tenemos las resistencias, tenemos que poner, esto sería lo que nosotros vemos en la simulación como tierra. Conectamos esta de 1.2K y por último la de 470 ohmios. ¿Sí? Entonces conectamos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, después de haber armado el circuito, nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene que haber conductancia. Entonces, nosotros después de haberlo probado, nosotros ya lo hemos probado, vamos a conectarlo a una fuente de voltaje. En este caso, nosotros vamos a trabajar con una fuente de 12 voltios. Entonces, vamos a encender. Tenemos ya encendido, ponemos en voltaje, y lo que vamos a hacer nosotros en primer lugar es realizar algunas mediciones. Para ello nosotros hemos tenido un multímetro, el protoboard, bueno, y la computadora son necesarias para hacer la simulación. Entonces tenemos acá y vamos a empezar a medir la medición de corriente, de drenaje, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que drenaje estaría en este tipo de MOSFET, está conectado en la segunda pata, ¿sí? Entonces este cable rojo llega a la conexión de la resistencia de 470 ohmios, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a medir la corriente en este lado. Entonces, como vamos a medir corriente, nosotros vamos a utilizar el amperímetro y vamos a medir en el circuito que lo hemos abierto y vamos a cerrarlo con el multímetro. Tenemos las dos puntas, vemos que sea lo correcto, y para la medición va a estar aquí el multímetro, y ya una vez encendida, pues nosotros vamos a realizar la medición. Entonces nosotros vemos que es de 5.6 miliamperios, como lo registra nuestro multímetro, sí, que lo tengo al lado. Bueno, varía un poco, pero es hasta que encuentre estabilidad. 5.66, 65 es el valor de nuestra corriente de drenaje en el MOSFET. Ahora, después de haber realizado eso, vamos con la medición de la corriente de la compuerta. Esta cantidad, digamos, nosotros en la práctica, en la teoría, es una cosa y en la práctica es otra cosa. Pero sin embargo, este valor nosotros lo podemos conseguir midiendo el voltaje, la corriente, perdón. Vamos a abrir este cable rojo. ¿Sí? Y nosotros sabemos que para después de haber observado el datasheet, sabemos que la compuerta, vista de este modo, el transistor, es la patita, la primera, bueno, la que tenemos acá superior, puesta desde este lado. Entonces, para ello nosotros nos aseguramos el multímetro que tenga en amperímetro para poder medir, y vamos a ver que el resultado es de
la siguiente cantidad. Entonces, bueno, aunque nosotros hemos medido, no registra en sí el amperímetro algún valor, tiene un valor de 0, como lo muestra ahí. A pesar de que esté encendido, pues como lo había mencionado, esto es normal, digamos. Nosotros en la teoría lo asumimos que es de 0, pero en la práctica, como lo hemos comprobado ahora, también es de 0 miliamperios. Entonces la compuerta, la corriente que pasa en sí, nosotros no la consideramos en los cálculos, pero en la práctica nosotros vemos que la sensibilidad de nuestro instrumento no registra alguna corriente. Por lo tanto, esta similitud es la óptima para usarlos en los cálculos matemáticos. Ahora la medición de voltaje, vamos a realizar la medición de voltaje de drenaje. Voy a cambiar la operación del multímetro, vamos a ponerle en voltaje, y lo que nos pide según nuestra práctica es la medición de voltaje de drenaje. Entonces para ello voy a ver desde tierra, respecto a tierra, voy a medir lo que mide hasta antes de la resistencia de 470 ohmios. Entonces, si nosotros miramos el multímetro, tendremos una cantidad de 14.4445 voltios. Esto es respecto a tierra porque nos está pidiendo el voltaje de drenaje. Ahora, la medición de voltaje de compuerta, tendríamos que medirlo justamente en lo que medimos, en la patita que medimos al principio, que es la superior que se encuentra acá, y una vez teniendo los valores nosotros podemos ver que respecto a tierra, bueno, pues el voltaje de compuerta es de 9.97 voltios, ¿sí? Y siguiendo con las mediciones también vamos a hacer la medición de voltaje de fuente. En medición de voltaje de fuente nosotros sabemos que la fuente, bueno, entonces esta es la patita, la última, o en este caso la que está aquí, es la fuente, ¿no? Entonces nosotros vamos a medir el voltaje que hay en este nodo, que sería lo mismo medir en esta pata de la resistencia. Entonces si nosotros medimos el voltaje en esa resistencia, nos da un valor de 7.13, como lo está midiendo nuestro multímetro. Bueno, encuentro la estabilidad y entre esos valores está, ¿sí? Ahora, por último, nosotros vamos a medir el voltaje de drenaje drenaje fuente. Entonces, sabiendo que drenaje es el de la segunda pata, con esta de aquí, la fuente, nosotros vamos a medir, a darnos modos para medir en este transistor, ¿no? Entonces, realizamos la medición y es de 7.34 voltios. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros hemos medido. Ahora, en la simulación nosotros podemos ver, nosotros si ponemos un amperímetro en nuestro multímetro, en este caso en nuestro circuito, nosotros lo corremos y podemos ver claramente que hay 0 microamperios en nuestro circuito. Esto concuerda con la práctica que hemos realizado, porque en la medida también nos daba 0 microamperios. El valor es tan despreciable y en los cálculos de matemáticos nosotros lo aprovechamos para poder efectuar y comprobar los datos, ¿sí? Ahora, siguiendo con la práctica, pues nosotros podemos ver que podemos registrar los datos, ¿sí? Y tenemos que ver que el voltaje, por ejemplo, de drenaje fuente concuerde con el voltaje que se encuentra en la fuente y también el voltaje que hemos medido en el drenaje. Entonces tiene que haber una diferencia, digamos así, y sumando el voltaje de fuente con el drenaje fuente nos tiene que dar el voltaje de fuente, perdón, con el voltaje drenaje fuente tiene que darnos el voltaje de drenaje. Y entonces de esa manera nosotros podemos tener nuestros valores. Ahora, los errores en sí pueden estar entre el 1, 2 o 3% que hemos registrado, y generalmente el error que más se encuentra es entre el voltaje de fuente y drenaje.
¿sí? Porque estos valores dependen, hay diferencias, digamos. Entonces, como conclusiones, nosotros podemos ver que después de realizar las mediciones, concluimos que el valor de 0 microamperios de la corriente en la compuerta, con su correspondiente valor medido en la práctica, vemos que también es 0 microamperios. El valor real sería diferente de 0, pero dicha corriente es tan pequeña que la sensibilidad del amperímetro no le permite medir. Por tal razón, digamos, nuestro MOSFET puede operar. De tal manera que el valor ideal de la corriente en el drenaje interpreta muy bien el valor medido real, ¿sí? Y una recomendación, que es preferible realizar los cálculos de cada práctica con los valores medidos de los elementos activos y de los no activos, por ejemplo, o los pasivos, digamos. Por ejemplo, las resistencias, ¿cuál es su valor real? El valor de la fuente.